Estimados alumnos, mi nombre es Marta Villavicencio Ubillús. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema del diálogo de saberes para una educación intercultural, en el marco del curso mencionado. En primer lugar, vamos a abordar una muestra de la coexistencia de cosmovisiones y saberes distintos de los pueblos. Luego vamos a tratar el diálogo de saberes en la teoría de la racionalidad ambiental y otras aproximaciones conceptuales del diálogo de saberes. Esta exposición tiene dos partes. La primera es el sustento teórico y la segunda, que luego de terminar esta primera parte, trataremos de un modo más puntual, que trata de un caso que ejemplifica el diálogo de saberes para una educación intercultural. De más está decir la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, ¿no? Y no solamente al Perú de modo aislado, sino también a otros países de Latinoamérica y el mundo globalmente. Ante esa diversidad que caracteriza a nuestros países y al mundo entero, hay una alternativa que responde ante la misma y que justamente se denomina interculturalidad, que es una alternativa de comportamiento que debe caracterizar en particular a nuestra sociedad peruana. En esta línea, la educación debe contribuir a desarrollar la competencia intercultural en todos los peruanos, de modo que sean ciudadanos que asumen la diversidad cultural en forma positiva, no como un problema, respetando y valorando todas las culturas, etnias y grupos culturales que conviven en un territorio, desarrollando diálogos horizontales y relaciones armoniosas. Uno de los propósitos que queremos lograr a través de esta exposición es posibilitar en ustedes la identificación y del significado de la aproximación conceptual del diálogo de saberes y propiciar su sensibilización, el desarrollo de su sensibilidad para valorar los saberes de los diversos pueblos, reconociendo su aporte cultural y su necesaria contribución para solucionar los problemas que afronta la humanidad. Como una muestra de la coexistencia de cosmovisiones y saberes distintos de los pueblos, en nuestro país tenemos un hecho histórico que seguramente muchos recordarán. Me estoy refiriendo al Baguazo. El Baguazo, que fue una situación de enfrentamiento del gobierno de turno del año 2011 y los pueblos Aguajún y Huampis. ¿Qué hubo allí? ¿Por qué ocurrió ese desastre en esa época? Pensamos que desde una perspectiva cultural se dio falta de entendimiento mutuo debido a las distintas concepciones que tiene la mayoría de los peruanos, en este caso representado por el gobierno, y las poblaciones originarias que en este caso histórico estaba constituido por los pueblos Aguajún y Huampis. Porque no todos los grupos socioculturales tienen la misma visión del mundo. La solución del conflicto requirió un diálogo de saberes. Y esto supone la disposición de ambos para realizar dicho diálogo y una planificación antelada. Un diálogo de saberes no se puede improvisar, se tiene que planificar. Y tiene que haber disposición positiva de ambas partes. Últimamente hemos leído o hemos escuchado hablar o tratar del diálogo de saberes, ¿no? Seguramente muchos de los que están aquí presentes son parte de esa interrogante en relación al concepto de diálogo de saberes, el por qué surge esta expresión diálogo de saberes y cómo se puede concretizar en la práctica. En esa línea, indagando al respecto,
hemos encontrado que el diálogo de saberes aparece en una de las primeras publicaciones relacionadas con la teoría de la racionalidad ambiental. El diálogo de saberes constituye una de las ideas fundamentales formuladas por el economista Enrique Leff como parte de su teoría de la racionalidad ambiental. Enrique Leff postula que la formación de una racionalidad ambiental es un proceso de renovación del mundo, de deconstrucción, es decir, de desmontaje de los fundamentos de la civilización occidental y de las falacias de la globalización económica. Yo creo que estas palabras son clave. El diálogo de saberes apunta hacia un renacimiento que surgirá del encuentro de los seres que habitan el mundo desde sus culturas y sus condiciones existenciales, sin jerarquías, desde el derecho humano a hacerse un lugar en el mundo y a ser con los demás, y que tras esto subyace una recuperación, un futuro sustentable. Son palabras de Leff en el 2004. Torres Carral, comentando la obra de Leff justamente, define el diálogo de saberes como la relación de otredad que abre la historia hacia un futuro sustentable, pues la crisis ambiental tiene en su origen una causa humana derivada de la incomunicación entre los seres humanos. Pero Leff no es el único que define o que expresa sus ideas respecto al diálogo de saberes. También existen otras aproximaciones conceptuales. Una de ellas es la de Ishizawa del PRATEC, que es el programa de tecnologías andinas campesinas. Según Ishizawa, el diálogo de saberes es la relación mutuamente enriquecedora entre personas y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido. Tal relación es constituida por personas de culturas diversas, vinculadas en el contexto del complejo de actividades, comportamientos, motivaciones, denominado Educación Intercultural para el Desarrollo Sostenible. Ishizawa define el diálogo de saberes en el marco de todo un programa que tienen, ¿no?, educativo para formar líderes que justamente sistematicen los saberes culturales de comunidades originarias. Por otro lado, en el ámbito de la salud, Hernández Rincón y otros formulan una aproximación conceptual del diálogo de saberes en este sentido. Para ellos, el diálogo de saberes es un método cualitativo para identificar, comprender y abordar temas críticos de la salud de la población. Permite entender los problemas y necesidades que tiene la población mediante la reflexión y discusión de los actores, basándose en las palabras de la misma población. En el modelo del Servicio Educativo Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, últimamente, el diálogo de saberes se entiende como un proceso que desarrolla la interrelación dinámica, enriquecedora, equitativa y permanente entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones. En este marco es un componente de la pedagogía intercultural, es decir, aquella que está orientada justamente para formar ciudadanos interculturales, que busca visibilizar la existencia de diferentes maneras de concebir la realidad y de construir aprendizajes, pues no todos aprendemos del mismo modo, ¿no? Y también es una característica de los diferentes pueblos. En la investigación-acción participativa implementada por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo en comunidades aymaras de Puno, el diálogo de saberes constituye un aprendizaje mutuo.
Este busca promover la construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. Observamos que en todas estas aproximaciones conceptuales hay un énfasis en el diálogo de saberes orientado a dar una respuesta a la problemática ambiental y también al desarrollo sostenible, al desarrollo humano sostenible. Eso lo vemos tanto en LEF, en Torres Carral, en Ishizawa, y también en las aproximaciones conceptuales que nos ofrecen tanto los investigadores en el campo de la salud, como también en el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. E indudablemente este diálogo de saberes busca una manera pragmática, diría yo, ¿no?, de concretar las relaciones interculturales entre los diferentes pueblos y también las personas. En resumen, podemos concluir que las ideas fundamentales del diálogo de saberes como vía para la solución de problemas globales que afrontan los pueblos culturalmente diversos del mundo se generan ante la crisis ecológica que amenaza la vida en nuestro planeta y por lo tanto la existencia de la humanidad. Enrique Leff, Torres Carral y Ishizawa, entre otros, enfatizan la necesidad de recurrir a las diversas respuestas que los pueblos del mundo han dado desde sus distintas cosmovisiones en su relación con la naturaleza, a fin de hacer sinergia entre todos y así contribuir a resolver los problemas ambientales que afrontan. El diálogo de saberes está siendo utilizado en programas de investigación-acción participativa orientados al desarrollo sustentable. El diálogo de saberes también constituye un instrumento metodológico en la implementación de la educación intercultural en las instituciones educativas. Asimismo, se utiliza en programas de educación intercultural para la mejora de salud de las poblaciones. Muchísimas gracias. Luego continuamos con la segunda parte.